A lo largo de su trayectoria, tanto individual como conjunta, han participado de espacios de trabajo artísticos vinculados a enseñanza y aprendizaje, ¿no? También han experimentado con esos procesos pedagógicos, tanto para impartirlos como para recibirlos, ¿no? Compañías de danza, conjuntos de artes escénicas, academias de música, clases particulares de acondicionamiento físico con diferentes técnicas. ¿Pueden comentar sobre cómo la producción de obra personal en estos procesos se vuelven compartidos con otras disciplinas y comunidades y cómo experimentan actualmente en sus procesos de investigación el aprendizaje? Bueno, yo en esta pregunta me gustaría ir como de adelante hacia atrás, a la inversa, porque cuando empecé en la maestría, que fue como el primer paso formal académicamente que hice fuera de la danza, y con una beca CONACYT, me di cuenta que sucedía un poco lo mismo que en la repartición de becas, que son de manera muy individual. Lo mismo sucede tanto en la investigación como en el arte. Sin embargo, los procesos, los proyectos que significativamente a mí me llaman más la atención siempre son colectivos. Y particularmente son colectivos de gente heterogénea, de diversas disciplinas. Y eso para mí me hizo mucho sentido, porque finalmente era una bailarina, una coreógrafa, estudiando diseño y aplicándolo a urbanismo. Entonces, para mí era como muy natural, pero yo veía que para mis compañeros no, porque para muchos solamente conocían la arquitectura e incluso hablar de urbanismo les costaba trabajo, porque solo veían arquitectura. Y eso a mí me pasó 10 años antes, cuando empezamos con Trauma Interdisciplina, que fue como el primer acercamiento que yo tuve a la transdisciplina. Y poner los saberes, porque yo pienso que lo que se produce con la danza no solamente son productos estéticos, son saberes, ¿no? Es un conocimiento del cuerpo que lleva una reflexión, yo pienso, racional, intelectual, conceptual. Y entonces poner estos conocimientos o estos saberes a jugar con otros lenguajes y otros saberes fue lo que hicimos con Trauma, ¿no? La transdisciplina, en mi experiencia personal, se da como a veces como de maneras un tanto agresivas, en un sentido positivo, porque a veces tienes que dejar o desplazarte o desterritorializar prácticas que tienes muy incorporadas, ¿no? Entonces, en mi experiencia es un proceso abrupto. Y la otra particularidad que para mí tiene que ver con todo esto, con la transdisciplina, es poner al servicio de prácticas que no son el discurso estético, los conocimientos de la danza. Porque muchas veces lo que hacemos los artistas en general, pero los coreógrafos en particular, es ir como buscando pautas, pistas que nos sirvan para alimentar esa práctica coreográfica, pero siempre pensando en un discurso de 4 paredes, de teatro, cómo innovar desde el teatro. Y en mi opinión, también la pregunta debería de estar en cómo lo que yo hago puede funcionar para arreglar problemas de la vida real. Cómo puede una disposición coreográfica sin mayor inversión puede mejorar la vida pública de una plaza, que son normalmente conocimientos que no se ponen a disposición de la vida, porque siempre es al revés, el artista siempre quiere usar estos conocimientos para sus discursos. Entonces, para mí, eso es lo que ha sido la transdisciplina en este camino. Entonces, para mí, creo que la relación que existe de estas diferentes vivencias, creo que tiene que ver con un análisis crítico por parte del artista o del gestor o de la institución artística al llegar a un sitio, ¿no? Para mí, hace falta primero entender el sitio en donde se va a desarrollar y conectar la práctica artística con el territorio. Y en ese sentido, conectando con Trauma, creo que uno de nuestros últimos proyectos, que se llamó Warning Tapes, para mí fue eso, porque nosotros llegábamos como con una propuesta
con unos aparatos intervenidos, yo con cierta propuesta de movimiento, y de pronto nos encontramos que hay comunidades urbanas que utilizan los espacios urbanos para ciertos fines o ciertas prácticas corporales muy específicas. Y entonces ahí fue cuando, al menos de manera personal, yo me di cuenta que como artista uno tenía que primero entender y casi que participar de las manifestaciones que ya se dan en los espacios antes de llegar a proponer o a querer decir yo soy la que sabe, vengan y muévanse así, ¿no? Entonces, pero insisto, creo que se da a todos los niveles, desde la institución, la gestoría, la educación artística. Creo que hay una especie de imposición y una falta de entendimiento del territorio para poder instalar o acoger una práctica de manera un poco más natural en el entorno. A mí una cosa que me ha movido mucho es desplazarme tratando de colaborar en un trabajo docente y de extensión, digamos, de los procesos que he podido desarrollar, que tal vez en otras áreas no, pero siento que en la parte tecnológica vinculada con medios audiovisuales y con medios interactivos, creo que ha tenido repercusiones en términos de los alumnos que he podido tener y de cómo ahora muchos de ellos siguen esta situación de estar dando clases en diferentes universidades. Pero sobre todo, regreso un poco a la respuesta anterior, no conecta con el desplazamiento, el viaje no conecta en mí con una intención de conocer los lugares, sino más bien como de relacionarme con otras personas que creo se encuentran en un estado en el que yo me encontraba hace 20, 25, 30 años y tratar de ver cómo eso puede balancearse, ¿sí? Naturalmente eso tiene otras consecuencias. Uno va a hacer algo, lo hace o no lo hace y se encuentra otras cosas. Y particularmente yo conocí a Rosario de cursos que fui a dar a la ciudad de San Luis, y después yo no sabía que ya no iba a salirme de la ciudad de San Luis y que cuando salí de allí ya no fue para regresar a Ciudad de México, sino para estar con ella y ahora tener una familia y otros enfoques. Pero eso es lo que a mí me remite cuando tú mencionas la exploración del territorio. Dada la complejidad de las disciplinas que cada uno enarbola en sus proyectos e incluso el trabajo que hacen conjuntamente, viene la siguiente pregunta: ¿a qué inquietudes responden los proyectos de obra que desarrollan individualmente? Y en esta complejidad, en realidad, ¿cuáles son los materiales que utilizan? ¿Cuál es su materia de trabajo? ¿No? Me gustaría que pudieran ustedes definirlo. Y cómo se plantean la transdisciplina actualmente y qué tan distinto la perciben a cuando se plantearon inicialmente trauma interdisciplina. Son dos palabras muy cercanas, pero que tienen sus matices, y me gustaría que abordaran un poco sobre ese matiz. Digamos que la diferencia o cuánto se ha modificado la idea de interdisciplina desde que fundamos Trauma a la fecha, en mi caso se ha modificado muchísimo. Porque en los orígenes de Trauma, a pesar de que yo tenía claro de que era la componente corporal, que a eso me refiero no a una práctica de danza o de teatro, no. Me refiero a cómo hay una inteligencia del movimiento y del actuar del cuerpo. Hay una inteligencia que no necesariamente se enseña en escuelas, que incide o determina el alcance de muchas otras inteligencias que ya no son estrictamente corporales. Eso, estoy convencido de eso, ¿sí? Y la otra es el ver que uno está completamente sometido al aparato tecnológico. Sometido de una buena manera, no en una manera necesariamente negativa, ¿sí? Uno está influenciado por toda la infraestructura tecnológica que nos rodea en términos de sistemas digitales, de comunicaciones, de interacción, etc. De eso no hay duda, ¿no? Y cada vez se va haciendo más evidente y más fuerte también. Entonces, en los orígenes de Trauma para mí era integrar esas dos preocupaciones con una salida específica en el formato artístico. Con todo lo que ha sucedido, honestamente ya no lo veo allí, ¿sí? Ahora estoy en una etapa más escéptica
en donde mi impresión es que todo lo que sucede en esos ámbitos es bueno, es agradable, puede ser emocionante, pero es un tanto estéril cuando estamos frente a problemas que son multidimensionales y de alcance más allá de global, ¿no? O sea, cuando yo le comento a mis colegas, o sea, si un día examinamos el contenido de la Agenda 2030 y pensamos en carencia de democracia, hambruna, administración del agua, cambio climático, manejo energético y todo eso, de repente siento que el arte no tiene mucho, como lo entendemos, no tiene mucho que hacer frente a eso, ¿no? O no ha tenido la posibilidad de aportar casi nada para resolver eso. Y esa es la parte en la que yo he tratado de conectarme, o sea, desde el lugar en el que estamos como artistas, y específicamente como artistas interdisciplinarios o transdisciplinarios, ¿qué es lo que podemos aportar? Y eso ha tenido muchas respuestas diferentes, pero en síntesis lo que yo sí veo es que esas respuestas no suceden en los recintos tradicionales, ¿no? En mi opinión, claro, no va a suceder en el museo, ni en la sala de conciertos, ni en el auditorio, ni en el teatro, y entonces son lugares que yo tiendo mucho ahora a darles la vuelta, tratar de encontrar cuáles van a ser esos nuevos espacios en donde me queda claro, estoy convencido de que la práctica artística tiene algo que aportar. Y digamos, yo retomando esto que habla sobre los materiales, yo quiero empezar a partir de ahí, porque para mí es curioso que los materiales con los que trabajo siguen siendo exactamente los mismos. Movimiento, cuerpo, espacio, ¿no? Pero ahora, para no forzosamente crear algo para un teatro, para una coreografía, sino para organizar espacios en donde otros puedan moverse, ¿no? Pero aunque de la manera disciplinar como a mí se me enseñó la danza, podría no tener nada que ver, justo porque sigo con estos materiales, para mí tiene todo que ver con danza, ¿no? De hecho, cuando empecé a hacer la investigación para mi tesis de maestría y empecé a buscar pues gente que hubiera podido unir estos dos mundos, me encontré con geógrafos, particularmente desde la geografía humana, que habían practicado danza para entender situaciones complejas del espacio público. Y entonces ahí yo dije, es que claro, geografía, cartografía, coreografía, tienen los mismos componentes, cuerpo, desplazamientos de cuerpos y organización espacial. Entonces, a partir de eso es que yo como que mi desplazamiento de alguna manera queda anclado por los materiales o por la materia prima con la que trabajo, aunque la salida sea muy distinta, ¿no? Para mí, la formación de artistas haciendo arte, pero insisto, otra concepción de arte, sí son esenciales, pero tal vez los formatos de legitimación, los formatos de producción son los que no comparto. Y en esto que hablaba José Luis, yo le llamaba experimentar el movimiento en primera persona. Cuando hicimos Warning Tapes, justo eso queríamos, que los niños experimentaran el sonido, la producción de sonido con el movimiento en primera persona. Y en ese sentido creo que en la experiencia que tanto un niño como un adulto se puede llevar de hacer el movimiento y de producir el sonido con su cuerpo, aunque no sea técnicamente virtuoso, aunque no esté visto así en el teatro, ni no le pongan las luces ni los aplausos, me parece que es mucho más significativo que un festival de fin de cursos de escuela primaria donde los ponen a bailar en el teatro y les aplauden, que por supuesto es muy bonito, pero está muy reducido, o sea, está muy como ya muy hecho, ya muy entendido. En cambio, este otro tipo de vivenciar el movimiento en primera persona en el espacio público para conectar con otros que normalmente no conectarían, era para mí vital. Y en ese sentido, por ejemplo, yo con esa obra en particular empezaba a ver cómo gente de clases sociales, digamos, distantes, desconocidos, etcétera, tenían la oportunidad de comunicarse a partir del movimiento y del sonido en la calle,
en una situación, o sea, un dispositivo que hacía posible esa comunicación. Y entonces me di cuenta que, claro, México lleva 20 años de violencia, así que va creciendo, con un estado corporal completamente a la defensiva. Uno trae a sus hijos así, ¿no? Agarrados hasta de la correa, y no hay oportunidad de comunicarse con otros en un ambiente lúdico, pero también como amoroso o gozoso, y hacen falta muchas esas experiencias, pero en particular porque se vive en primera persona y además se buscan formas de comunicación que no son verbales, que son sonoras y que son corporales. Entonces ya da otro entendimiento. Y en ese sentido, lo que hacía después con las caminatas afectivas, que buscaban también crear comunidades, pero yo creo que son comunidades más bien efímeras, ¿no? Porque estas personas, estos niños, que casi siempre eran niños, que se encontraban con el juego y empezaban a comunicarse, etcétera, luego se iba. O sea, no es que se formara una comunidad, eran comunidades efímeras. Y después las caminatas afectivas como que buscaban replicar esa formación de comunidades efímeras para tratar desde la vivencia corporal una experimentación del territorio distinta. Porque creo yo que esta parte de creación de dispositivos para que la gente pueda vivenciar en primera persona el movimiento o la creación de sonidos, sí son muy, pues yo casi que diría que hasta esenciales para contrarrestar estados de violencia como el que vive México, por ejemplo.